Falta. Pues bienvenidos a la sesión que nos dará la Verónica Martín, residente de segundo año de Girona, del Hospital Josep Trueta. Nos hablará de un repaso de lesiones benignas, patología benigna de mama. Y contamos con los compañeros Antonio Mariscal y Sergi Ganau, así como el doctor Diego Preciado. Verónica, cuando quieras puedes empezar. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Verónica Martín y en la sesión de hoy haré una revisión de la patología mamaria benigna más frecuente, centrándome sobre todo en su estudio ecográfico. En primer lugar, ya que nos centraremos en el estudio ecográfico, vamos a empezar por recordar las características ecográficas de una lesión que nos orientarán a pensar en etiología benigna. Pensaremos en una lesión de etiología benigna cuando nos encontramos delante de un nódulo sólido con morfología elíptica, es decir, con un eje horizontal mayor que el eje vertical, de márgenes bien definidos, aunque algunas lesiones benignas también pueden presentar márgenes levemente lobulados, y ante la presencia de lesiones con una cápsula fina homogénea y pericogénica. Por último, en cuanto a la ecoestructura, son criterios de benignidad la presencia de una ecoestructura homogénea hiperecoica o isoecoica o bien levemente hipoecoica. Sin embargo, ante un nódulo marcadamente hipoecoico, sí que nos haría sospechar más de que se pudiera tratar de una lesión maligna. Podemos clasificar las lesiones benignas de la mama según su origen histológico. Tenemos las lesiones que se originan de los ductos y lobulillos terminales, ya sea por un mecanismo de distensión acinar, como es el caso de los quistes, o bien por la proliferación del tejido conectivo intralobulillar, como es el caso de los fibroadenomas, los amartomas y los tumores filoides. Después tenemos las lesiones que se originan dentro del sistema ductal, como las ectasias ductales y los papilomas intraductales. Y por último, tenemos un grupo heterogéneo de lesiones con diferentes orígenes, como pueden ser las que se originan en el tejido graso, como los lipomas y las liponecrosis, y las lesiones inflamatorias, como las mastitis y los abscesos. Empezaremos por los quistes, que son las lesiones benignas que con más frecuencia nos podemos encontrar en el estudio de la mama, siendo su prevalencia mayor al 50%. Su pico de incidencia es en mujeres premenopáusicas entre 30 y 40 años y se dividen en tres tipos: los quistes simples, los quistes complicados y quistes complejos. Los quistes simples los veremos como lesiones de morfología redondeada o ovalada, de márgenes definidos, de contenido anecoico, con una cápsula fina y pericogénica externa y con realce acústico posterior, y también con finos ecos acústicos en sus bordes laterales. También hay que tener en cuenta que se suelen deformar con la compresión. Si nos encontramos con una lesión que cumple todas estas características, podemos prácticamente asegurar que se trata de un quiste simple, que ya sabemos que es una lesión benigna que catalogaremos como BIRATS2 sin necesidad de hacer más pruebas complementarias. Se puede considerar realizar una aspiración ecoguiada con aguja fina para el alivio sintomático, si el quiste es grande y palpable o doloroso. En caso de realización Sí, de la punción, déjalo ahí. si el líquido adquirido es de color amarillo, claro o Pero marrón, este, que no tiene que ser ese. no será necesario hacer nada, mientras que si el líquido obtenido es sanguinolento y esto no es atribuible a la punción, deberá enviarse a citología y considerar la realización de una biopsia. Los quistes complicados son aquellos que cumplen todas las características de los quistes simples, excepto que su contenido no es puramente anecoico, sino que presentan un leve contenido hiperecogénico o niveles líquido-líquido en su interior, debido a material de detritus, o también se consideran quistes complicados cuando presentan un leve engrosamiento de sus paredes, siempre que sea menor a 2 milímetros. Generalmente se clasifican en categoría BIRATS 3 con realización de un seguimiento ecográfico. Se recomienda la punción del líquido con posterior biopsia en los casos en los que se observe un crecimiento del quiste, si no se puede excluir con seguridad la presencia de contenido sólido o si hay otras características de sospecha ecográficas o en la mamografía, clasificándolo en estos casos como un BRATS 4.
Hay que tener en cuenta que algunas lesiones malignas pueden presentarse como lesiones marcadamente hipoecoicas o anecoicas con morfología redondeada, confundiéndose con quistes simples o complicados. Hay que sospechar sobre todo en casos de pacientes en edad posmenopáusica, donde no sería típica la aparición de quistes de nueva aparición. Aquí tenemos un caso del hospital de una paciente de 71 años que acudía por dolor en cuadrantes externos de la mama izquierda y desde atención primaria se solicitaba una mamografía. En la mamografía lo que se visualizaba era un pequeño nódulo, más evidente en la proyección craneocaudal, como vemos aquí, con dudosas especulaciones y que no se observaba en una mamografía realizada 4 años antes. Entonces se realizó la ecografía, donde lo que se veía era una pequeña lesión redondeada de 4 milímetros, hipoicoica, con leve hiperecogenicidad periférica y de márgenes bien definidos, que podría parecer un quiste, aunque sin clara sombra acústica posterior, o bien podría ser un ganglio, por lo que ante la duda y la presencia de un nódulo de nueva aparición en una mujer posmenopáusica, se decidió realizar una biopsia. Finalmente, la anatomía patológica confirmó que se trataba de un carcinoma ductal infiltrante. Este caso sirve para remarcar la importancia de revisar otras pruebas de imagen complementarias y pruebas de imagen previas, y en caso de duda o discordancia estará indicada la realización de una biopsia, aunque ecográficamente no veamos unos signos claros de malignidad. Las lesiones quísticas complejas son aquellas que presentan componente sólido quístico, ya sea en forma de lesión quística con un componente sólido en su interior o con nódulos murales, o bien cualquier lesión que presente septos o tabiques gruesos superiores a 5 milímetros. Estas lesiones complejas deben clasificarse como BIRATS 4 con realización de biopsia y estudio histológico, ya que estos sí que pueden enmascarar una lesión maligna subyacente. Se recomienda el marcaje de dichas lesiones con un clip, ya que al realizar la biopsia puede vaciarse el componente quístico y dificultar su localización posteriormente. En la mayoría de los casos en los que se encuentra una lesión subyacente corresponden a un papiloma intraquístico benigno, siendo una lesión papilar con atipia en un 10-15% de los casos. Aunque en otros muchos casos este tipo de lesiones simplemente serán secundarias a procesos infecciosos o inflamatorios. Y ya por último, dentro de los quistes tenemos los microquistes, que ecográficamente los veremos como lesiones ovaladas formadas por diferentes focos anecoicos de pocos milímetros, adyacentes entre ellos y separados por finos tabiques de menos de medio milímetro. Son lesiones muy típicas en mujeres premenopáusicas, igual que los quistes simples, y los clasificaremos como lesiones benignas BIRATS 2. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, la aparición de un grupo de microquistes de nueva aparición sí que se catalogará como BIRATS 3. Y en caso de que haya alguna característica sospechosa, incluso como BIRATS 4, siendo necesaria la realización de una biopsia. Aquí os dejo una tabla de diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas benignas y malignas, que como veis es muy amplio. Y ya pasamos a otro tipo de lesión, también muy frecuente, que son los fibroadenomas. Los fibroadenomas son tumores sólidos benignos que se originan en las unidades ductolobulares terminales, debido a la proliferación exagerada de los componentes epiteliales y estromales relacionado con la estimulación estrogénica, por lo que es un hallazgo frecuente en las mujeres premenopáusicas. Pueden ser múltiples y bilaterales hasta en un 25% de las pacientes. Ecográficamente, estos los veremos como lesiones de morfología elíptica, con una orientación paralela a la piel, es decir, con un diámetro horizontal mayor al vertical, de coestructura isoecogénica o levemente hipoecogénica, márgenes bien definidos o a veces ligeramente lobulados y con una fina cápsula hiperecogénica. Este tipo de lesiones típicamente son clasificadas como BIRATS 3, realizando un seguimiento ecográfico en 6, 12 y 24 meses. Y si se mantienen estables durante este tiempo, ya se pueden catalogar como lesiones benignas BIRATS 2. En caso de nódulos lobulados o con algún criterio ecográfico que difiera de la presentación típica de los fibroadenomas, o en caso de crecimiento significativo, estará indicada la realización de una biopsia, pasando a una categoría BIRATS 4A. Es poco frecuente que los fibroadenomas malignicen
En caso de hacerlo, desarrollarán principalmente carcinomas in situ, siendo muy poco frecuente los carcinomas invasivos. Se ha descrito un mayor riesgo de malignización en los fibroadenomas complejos que veremos después. Como he mencionado, los fibroadenomas están compuestos de tejido estromal y epitelial, por lo que su contenido puede sufrir cambios como la esclerosis, que se manifestará con la aparición de áreas hiperecogénicas en el interior del nódulo, la hiperplasia ductal con aparición de microcalcificaciones o la metaplasia apocrina con formación de microquistes. En estos casos presentarán una apariencia más heterogénea y es cuando se habla de fibroadenomas complejos. También los fibroadenomas normales pueden presentar un crecimiento normalmente hasta un máximo de 2-3 centímetros. Cuando presentan un crecimiento más exagerado de 6-10 centímetros es cuando hablamos de los fibroadenomas gigantes. Es típico que aparezcan durante la adolescencia y es cuando hablamos de fibroadenomas juveniles. El principal diagnóstico diferencial que debemos plantear con este tipo de lesiones son los tumores filodes, que veremos después. Tanto en los fibroadenomas complejos como en los gigantes o juveniles está indicado el estudio histológico. Y en el caso de los fibroadenomas gigantes o juveniles, dado su gran tamaño, en la mayoría de casos se opta por la exéresis quirúrgica. Los tumores filodes representan el principal diagnóstico diferencial de los fibroadenomas, correspondiendo entre el 2-3% de las lesiones fibroepiteliales, con una incidencia entre los tumores malignos de mama menor al 1%. A diferencia de los fibroadenomas, estos tienen potencial maligno y suelen afectar al mismo grupo de edad, mujeres entre 30 y 50 años. Ecográficamente los veremos como masas sólidas con hipocogenicidad media, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, de morfología elipsoide con un eje horizontal mayor que el vertical. Normalmente tienen márgenes bien definidos y una pseudocápsula, por lo que ecográficamente son muy similares a los fibroadenomas y por tanto difíciles de diferenciar. Es por ello que siempre está recomendado realizar biopsia ante lesiones fibroepiteliales que presentan crecimiento o estructura heterogénea. Hallazgos que nos podrían orientar hacia el diagnóstico de filodes es observar una elevada vascularización dentro de la lesión o imágenes intraquísticas intratumorales, aunque estas no siempre están presentes. Los filodes se producen por un marcado crecimiento intraductal del estroma intralobular, que histológicamente se observa como unas proyecciones que cuando se describió decían que podía recordar a la forma de una hoja. De aquí su nombre, que viene del griego filos, que significa hoja. Su histología puede ser similar a la de los fibroadenomas intracanaliculares, por lo que en muchas ocasiones, si no hay suficiente material, se pueden confundir con fibroadenomas. Por ello, está recomendada la exéresis completa de tumores fibroepiteliales mayores a 3 centímetros o de rápido crecimiento, aunque la biopsia resulte benigna. El manejo de estas lesiones es la exéresis quirúrgica por su potencial malignidad. La exéresis debe incluir márgenes amplios, ya que tienen tendencia a la recidiva local hasta en un 20% de los casos. Aquí tenemos un caso del hospital de una niña de 11 años que acudió derivada por el pediatra por una tumoración en la mama indolora que había presentado un rápido crecimiento en menos de 2 meses, observando una coloración violácea de la piel en la zona de la tumoración. Se realizó la ecografía donde lo que se observó fue una tumoración de gran tamaño de hasta 8 centímetros con ecoestructura homogénea, bordes bien definidos y de orientación paralela a la superficie cutánea. Presentaba también una abundante vascularización en el estudio de señal Doppler. Con todos estos hallazgos se planteó el diagnóstico diferencial entre un fibroadenoma juvenil o un tumor filodes. Entonces se realizó la exéresis completa del tumor con realización de histología de la pieza que confirmó que se trataba de un fibroadenoma. Pasando ya a otro tipo de lesión, tenemos el galactocele, que consiste en una dilatación quística de los ductos terminales por retención de leche, que aparece típicamente en mujeres lactantes o que han finalizado la lactancia recientemente. En un principio, ecográficamente se visualizan como lesiones quísticas anecoicas que pueden contener algunos septos. Posteriormente evolucionan ya a la típica imagen de contenido hiperecogénico suspendido o distribuido entre el contenido líquido, debido a los cambios que sufre la grasa de la leche, formando a veces niveles grasa-fluido.
En algunas ocasiones pueden tener una apariencia que simule un nódulo sólido. Sin embargo, los galactoceles son fácilmente compresibles, no tienen señal Doppler y el contenido puede ser móvil al ejercer la presión. Son lesiones benignas que no requieren ningún manejo. Su resolución suele ser espontánea. A veces pueden sobreinfectarse y dar lugar a la formación de abscesos, en cuyo caso sí que es necesario el drenaje y tratamiento antibiótico. El diagnóstico diferencial del galactocele incluye diversas lesiones. Incluso en algunos casos pueden simular un carcinoma, como es en el caso de esta imagen donde vemos una lesión heterogénea con sombra acústica posterior que podría parecer maligna. Lo que nos da la pista de que no se trata de una lesión sólida es este halo hipoecoico periférico que se observa a su alrededor. Para introducir la siguiente patología, os presento un caso de una paciente de 25 años, gestante de 39 semanas, que acudía por palpación de un nódulo móvil en la mama izquierda. Y en la ecografía lo que se observaba es una lesión hipoicoica con orientación paralela a la superficie cutánea, pero con algún borde levemente lobulado y con áreas microquísticas en su interior. Se pensó que se podía tratar de un fibroadenoma complicado, ya que durante el embarazo en algunos casos se puede producir una necrosis espontánea de los fibroadenomas debido al rápido crecimiento por la estimulación estrogénica, y estas áreas de infarto ecográficamente se ven como áreas quísticas. Se decidió la realización de biopsia de la lesión y el estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de un adenoma del lactante. Aquí os lo pongo al lado de una imagen de un fibroadenoma complicado en una paciente embarazada, donde se puede ver la gran similitud entre estas dos entidades. El adenoma del lactante es un tumor benigno de origen epitelial que se produce debido a los cambios hormonales propios del embarazo y de la lactancia. Aparece con mayor frecuencia durante el tercer trimestre de gestación o durante la lactancia y tiende a la regresión espontánea una vez desaparece el estímulo hormonal. Ecográficamente se ven como lesiones sólidas de aspecto muy similar al fibroadenoma, a veces pueden tener gran tamaño y áreas de infarto en su interior. Son lesiones benignas, pero al tener en muchos casos características atípicas como ecoestructura heterogénea, bordes microlobulados o ser mal definidos, puede estar indicada la realización de una biopsia. Pasamos a la siguiente entidad, que son las mastitis y los abscesos. La mastitis se define como la inflamación del tejido mamario que puede estar asociada o no a una infección. Las de causa infecciosa se dividen en la mastitis puerperal, que es la asociada a la lactancia y es la más frecuente, y la no puerperal. El diagnóstico de mastitis es clínico, presentándose con dolor, induración y engrosamiento y eritema cutáneo. Normalmente los estudios de imagen no son necesarios, a menos que no respondan al tratamiento, en cuyo caso se plantearía el diagnóstico diferencial con el carcinoma inflamatorio, o también cuando se sospecha de complicación con formación de abscesos. Ecográficamente las veremos como un aumento de la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo con engrosamiento cutáneo. Si la mastitis está complicada con abscesos, los veremos como masas hipoecogénicas o anecoicas, heterogéneas, de contornos no definidos, multiloculadas, con tabiques y paredes gruesas, con vascularización periférica y cambios inflamatorios en el tejido fibroglandular adyacente. A veces también se pueden apreciar trayectos fistulosos hacia la piel. Aquí tenemos un caso de una paciente donde podemos ver este engrosamiento cutáneo junto con algunas lesiones hipoecogénicas con un trayecto fistuloso hacia la piel. Este es otro caso del hospital de una paciente que estaba dando lactancia materna y que acudía con un cuadro de enrojecimiento e inflamación de la mama. Se realizó la ecografía donde lo que se veía era un engrosamiento cutáneo junto con una colección hiperecogénica subcutánea mal definida, sugestiva de absceso. Se drenó la colección y se inició tratamiento antibiótico resolviéndose el cuadro. Dentro de las mastitis también tenemos las mastitis granulomatosas, que se trata de una entidad inflamatoria rara de origen desconocido, más frecuente en mujeres jóvenes. Ecográficamente, estas se ven como nódulos o masas heterogéneas mal definidas, con sombra acústica posterior, que típicamente fistulizan a la superficie cutánea. El principal diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con estas lesiones son los carcinomas inflamatorios.
Pasamos ya a la necrosis grasa, que se trata de un proceso inflamatorio benigno relativamente infrecuente que afecta a la grasa de la mama. Habitualmente aparece a consecuencia de traumatismos, cirugías o tratamiento radioterápico. Los hallazgos ecográficos son muy variables, abarcando un amplio abanico de posibles manifestaciones. Pueden presentarse como nódulos de densidad grasa, asimetrías focales o como calcificaciones. Por ello, para realizar el diagnóstico diferencial con otras lesiones que puedan ser malignas, es muy importante la historia clínica del paciente. Aquí tenemos un caso de una paciente de 70 años con antecedentes de carcinoma ductal infiltrante en la mama, que había sido tratada con tumorectomía y radioterapia, y en un estudio de control se observó en la zona de cicatriz una lesión hipoicoica de márgenes mal definidos. Con las imágenes de la mamografía ya nos orienta hacia el diagnóstico que se trata de un quiste oleoso, ya que se observa la imagen característica de lesión nodular con calcificaciones periféricas y un centro más radiolúcido. Aquí tenemos otro caso de una paciente de 60 años que consultaba por una tumoración en la mama, refiriendo un antecedente de traumatismo en la mama 2 años antes por un accidente de tráfico. En la ecografía se observaba una imagen nodular hipoecogénica y de ecoestructura heterogénea que llamaba la atención, aunque en la mamografía presentaba unas características no tan llamativas como en la ecografía, viéndose un nódulo radiotransparente y con paredes bien definidas. Ante la duda, se biopsió siendo negativo para malignidad. Entonces, 3 meses después, se realizó un control ecográfico de la lesión, observando en la misma localización un área pseudonodular alargada, mal definida, con una importante sombra acústica posterior que, por sus características, era altamente sugestiva de malignidad. Se realizó la biopsia de la lesión, que resultó negativa para malignidad, y se volvió a repetir la biopsia hasta en 2 ocasiones más, dadas las características ecográficas, siendo siempre negativa para malignidad, por lo que finalmente se orientaron los hallazgos como áreas de necrosis grasas secundarias al traumatismo inicial. Siguiendo con las lesiones posquirúrgicas, tenemos los seromas, que son colecciones de líquido que se forman tras procedimientos quirúrgicos de resección o de cirugía de aumento. Estas ecográficamente las veremos como colecciones redondeadas u ovaladas, anecoicas en un inicio, pero que con el tiempo pueden aparecer pequeños septos de fibrina en su interior. Son lesiones benignas, por lo que su manejo será exclusivamente sintomático, si son de gran tamaño, realizando drenajes de la colección. Si persisten tras drenajes repetidos, se puede realizar la xéresis quirúrgica o la escleroterapia con etanol o povidona iodada. Aquí tenemos otro caso del hospital de una paciente con antecedentes de mastectomía por recidiva local de carcinoma infiltrante. En una ecografía de control un año después de la cirugía se observaba una colección anecoica de gran tamaño multitabicada en el lecho de mastectomía compatible con seroma. Se vació progresivamente en varias visitas mediante escleroterapia con povidona iodada y finalmente 5 meses después podemos observar una importante reducción de la colección, persistiendo únicamente una lámina residual con paredes engrosadas. Después tenemos los lipomas, que son acúmulos de tejido graso que ecográficamente los veremos como nódulos redondeados u ovalados de bordes bien delimitados con una estructura hiperecogénica o isoecoica respecto al tejido celular subcutáneo. Este caso de la imagen es otro caso del hospital de una mujer de 38 años que acudía por palpación de un nódulo en la mama y al realizar el estudio ecográfico lo que se visualizó fueron varios nódulos bilaterales hiperecogénicos y bien definidos compatibles con lipomas. Es por ello útil preguntar a estos pacientes cuando observamos estas lesiones si presentan nódulos de similares características en otras partes del cuerpo, ya que es frecuente encontrar pacientes que tienen lipomas en otras zonas, lo que apoya el diagnóstico. Después tenemos los papilomas, que son proliferaciones epiteliales intraductales. Pueden ser de localización central o periférica, siendo más frecuentes los centrales, principalmente en conductos de mayor calibre cercanos al pezón. Pueden ser asintomáticos o producir telorrea o telorragia, es decir, secreción de sangre por el pezón. En la ecografía los veremos como nódulos sólidos en el interior de un ducto.
En algunas ocasiones, cuando son intraquísticos, pueden simular un quiste complejo, como he mencionado en el apartado de los quistes. Debido a su eje fibrovascular, muestran flujo en el estudio Doppler. El manejo de estas lesiones no está tan claro, aunque si no presentan atipia, se puede hacer un seguimiento ecográfico. También se puede realizar una exéresis por biopsia asistida al vacío si presentan un tamaño menor a 2 centímetros, especialmente cuando producen síntomas como telorrea o telorragia. Y si presentan algún signo de atipia, está indicada su exéresis quirúrgica, ya que los papilomas forman parte del grupo de patologías de potencial incierto de malignidad, que en algunos casos pueden desarrollar patología maligna. Aquí tenemos otro caso donde observamos una imagen nodular retroareolar con ectasia ductal asociada y vascularización en la ecografía Doppler. El siguiente tipo de lesión son los hamartomas, que se producen por un crecimiento anómalo del tejido mamario conteniendo todos los elementos del tejido mamario: ductos y lóbulos, estroma, fibra y tejido adiposo. Ecográficamente los veremos como un nódulo redondeado u ovalado, heterogéneo, con densidad grasa y densidad de partes blandas, de contornos bien delimitados. Se trata de lesiones benignas que no requieren ningún manejo, pero como todas las lesiones, en caso de dudas, se pueden biopsiar. Este es un caso de una paciente que presentaba un nódulo palpable que por ecografía correspondía a esta tumoración heterogénea con ecoestructura similar a la del tejido fibroglandular adyacente, pero con algunas áreas hipoicoicas. Se realizó la biopsia de la lesión que confirmó que se trataba de un amartoma mamario. Ya por último, el resto de casos que vamos a ver son de pacientes varones, aunque las entidades que vamos a ver no todas son exclusivas de hombres. Empezaremos por la patología más frecuente, que es la ginecomastia. Consiste en un aumento del tamaño de la mama debido a una proliferación benigna del tejido ductal y estromal que puede ser unilateral o bilateral. La etiología es muy variable, principalmente idiopática o también puede ser secundaria a tratamientos farmacológicos o a enfermedades sistémicas. En función del tiempo de evolución, se manifiesta en tres patrones: nodular, dendrítico o glandular difuso. Ecográficamente los podemos ver como un área hipoecoica retroareolar con proyecciones dendríticas hacia los planos profundos, o bien como tejido mamario difuso hiperecogénico, que sería similar al de la mama femenina, o bien con una imagen nodular. Se trata de un hallazgo benigno que no precisa de más seguimiento, y en el caso de los adolescentes, en la mayoría tiende a la regresión. El caso de las imágenes corresponde a un paciente del hospital de 34 años que acudía a consulta por palpación de bultoma retroareolar izquierdo. En la mamografía se observaba un aumento de densidad nodular unilateral que ecográficamente se correspondía a una lesión nodular sólida de márgenes circunscritos. Se realizó la biopsia de la lesión que mostró tejido mamario normal compatible con ginecomastia. El principal diagnóstico diferencial de la ginecomastia es la pseudoginecomastia, en la que se produce únicamente una proliferación del tejido adiposo, más frecuente en pacientes con sobrepeso o obesidad. Y el otro diagnóstico diferencial importante es el carcinoma mamario. Pasando a la siguiente entidad, tenemos un caso clínico de un hombre de 60 años que acudía por bultomas en la mama derecha, que ecográficamente se veían como lesiones subcutáneas, ovaladas y bien definidas, isocogénicas y homogéneas, que correspondían a quistes sebáceos. Aquí tenemos otro caso curioso de un hombre de 50 años que consultaba por un bultoma en la mama derecha. Ecográficamente se veía una lesión sólida, heterogénea, con aumento de la señal Doppler, que asociaba hiperecogenicidad y trabeculación del tejido celular subcutáneo. Se realizó la exéresis de la lesión y la histología confirmó que se trataba de una enfermedad de Rosai-Dorfman. Esta es una enfermedad muy rara, benigna, que es producida por una sobreproducción de histiocitos, produciendo acúmulos de estos más típicamente en el tejido linfático, sobre todo en los ganglios de la cabeza y del cuello. Tienen tendencia a la recidiva, observándose 2 años después una lesión similar en el lecho quirúrgico, junto con otras lesiones similares de morfología nodular y bordes microlobulados.
una de ellas en contacto con la piel. Y ya para finalizar, este es el último caso, que es una entidad también muy poco frecuente en un hombre de 50 años que presentaba un bulto mamario. Se biopsió y la anatomía patológica confirmó que se trataba de un miofibrolestoma mamario, que es un tumor benigno de células mesenquimales poco frecuente. Y ya pasando a las conclusiones, podemos remarcar que las lesiones benignas de la mama representan un amplio abanico de entidades que es útil conocer, algunos pudiendo simular patologías malignas. Hay que tener en cuenta también que al contrario, las lesiones malignas también pueden simular patologías benignas. Sobre todo, tenemos que sospechar en lesiones de nueva aparición en mujeres posmenopáusicas, aunque en un inicio no nos parezca por los estudios de imagen que la morfología, aunque en un principio nos parezca en el estudio de imagen que la morfología es aparentemente benigna. Serán de gran relevancia las pruebas de imagen complementarias, como la mamografía principalmente, y también, muy importante, las pruebas de imagen previa, ya que la sospecha no será la misma ante una lesión de nueva aparición que ante una lesión que ya sea presente en pruebas de imagen de años anteriores y que no ha cambiado. Y sobre todo, y para concluir, lo más importante, siempre que haya dudas, pues, está indicada y recomendada la realización de una biopsia. Aquí os pongo la bibliografía consultada y bueno, este es el final de la presentación. Muchas gracias. Muy bien, Vero. La verdad que genial. Veo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta en el chat. Nadie les ha quedado muy claro tu exposición. Yo, si quieres, te voy a hacer alguna pregunta, ¿va? Para, para complementar lo que has dicho, que lo has dejado muy claro. Pero, en tu opinión, ¿cuáles son los factores clave para decidir entre un seguimiento o una biopsia cuando estás delante de una lesión que catalogas como BRAF3? Bueno, primero, como ya he comentado, la edad de la paciente no es lo mismo un nódulo de nueva aparición en una mujer de 30 años que en una mujer de 70. Y luego también pues las características del nódulo de las que hablábamos. Em, si es una lesión que parece un fibroadenoma, pero tiene algún borde lobulado o alguna característica así atípica, pues seguramente sea más probable que se haga una biopsia que si es un nódulo que presenta el aspecto típico, bien definido. Yo creo que serían estas dos cosas. Y bueno, también eh, lo de las pruebas de imagen previas, si ya estaba y no ha cambiado, pues probablemente sea algo benigno. Perfecto. ¿Y le darías importancia a las pruebas complementarias, quizá técnicas más avanzadas como mamografía con contraste, elastografía o RM para poder caracterizar lesiones dudosas? Bueno, pues como comentábamos al principio, al final es una herramienta más que te puede ayudar a orientarte hacia un lado o hacia otro, pero al final yo creo que si se tienen muchas dudas, supongo que se acabará haciendo una biopsia igualmente, pero sí puede ayudar. Pero Sí, preguntan desde el chat, preguntan si podrías repetir en la diapositiva en la que hablabas de los quistes, en concreto de la agrupación de microquistes, que decías que a veces puedes catalogarlo como BRAF2, BRAF3 o incluso BRAF4 en función de las características de imagen y sobre todo del tipo de paciente al que nos enfrentamos, ¿no? Mm. Sí, bueno, Si lo aquí puedes repetir, que no ha quedado muy claro. Bueno, vale, pues aquí hablábamos un poco de lo que estamos comentando,
los microquistes son muy típicos y muy frecuentes, igual que los quistes simples. Entonces, en mujeres premenopáusicas entre 30 a 50 años, pues generalmente se catalogarán como BRAF2, pero en mujeres posmenopáusicas muchas veces se catalogan como BRAF3, una aparición de microquistes de nueva aparición, para hacer un seguimiento. Incluso si vemos algún hallazgo atípico como contenido dentro o algo que haga sospechar, pueden ser incluso, lo podemos incluso pinchar y entonces ya pasaríamos a catalogarlo como BRAF4. Sí, porque a veces, algunas veces los carcinomas ductales in situ pueden verse así, como pequeñas agrupaciones microquísticas con trayectos segmentarios, o sea que hay que vigilar en estos casos. No sé si teníais algo que aportar, Antonio, Sergi. Bueno, sí, sí, yo creo que el debate está aquí, en estas lesiones, que yo más que benignas, excepto el quiste y alguna lesión subcutánea, la mayoría están dentro de lo que llamamos lesiones probablemente benignas, ¿no? Entonces aquí la dificultad que tenemos es esa duda, ¿no? De qué hacer, ¿no? Como ha comentado en algún caso la doctora Martín, en un caso de necrosis grasa, realmente que se hace la correlación con la mamografía, que se ve esa estructura radiolucente y se hacen dos biopsias, ¿no? Quiero decir que esa duda en esas lesiones probablemente benignas, a pesar de que tenemos esa correlación con las imágenes, a pesar de que tenemos la elasto, tenemos el Doppler, siempre queda ahí la duda, ¿no? Y muchas veces, como ha expresado en su charla, acabamos con biopsia. Entonces el debate está ahí, y en este caso que habéis comentado de los microquistes, la verdad es que yo cuando tengo los microquistes, si es muy claro que son microquistes, tabiques finos y tal, yo realmente no los biopsio después de pasar una temporada biopsiándolos y que todos fueran benignos. Ahora, cuando hay dudas que los tabiques son engrosados y tal, sí que hago biopsia. Pero la dificultad es esta, que esa categoría BRAF3 está el seguimiento, está la biopsia y muchas veces ante la duda, a pesar de hacer la correlación con todas las imágenes que tenemos, de aplicar la elasto, de aplicar el Doppler, te queda ahí esa duda, ¿no? Entonces, bueno, yo abriría un poco el debate si se ha hablado en la plataforma de los software de inteligencia artificial en estas lesiones, ¿no? Lo que se trata es de poder evitar la biopsia, poder evitar el seguimiento, ¿no? Y esos software como que lo estamos aplicando en la mamografía, también en la ecografía, sé que se están aplicando, y no sé si se ha hablado en la plataforma, se lo preguntaré a Daniel, ¿no? Si esa herramienta nos podría ayudar para este debate que tenemos del seguimiento, biopsia, de estas lesiones probablemente benignas. Sí, es un tema interesante, de si poder utilizar algunos biomarcadores que nos puedan permitir catalogar lesiones y dejar de biopsiar y crear tantos falsos positivos o dejar de hacer tanto seguimiento en pacientes jóvenes. Sí, Pero bueno, siempre yo, habrá la duda y delante de la duda, como ha dicho Vero, lo mejor en estos casos yo creo que sería la biopsia. sí, Uh, en la línea de lo que decía Antonio, ¿no? O sea, yo creo que tenemos la suerte, ¿no? De poner del fácil acceso de las biopsias, ¿no? Son procedimientos generalmente pues que no conllevan, aunque existen complicaciones que hay que tenerlas en cuenta. O sea, a veces tampoco hay que biopsiar a la ligera, ¿no? Pero el hecho de tener el fácil acceso a la biopsia, pues también hace que muchas veces dejes de tener en cuenta un poco el sentido común, ¿eh? Y a veces es que adolecemos un poquito de sentido común, ¿no? Y es importante el contexto clínico, ¿no? El contexto de la paciente, como decía Verónica, las imágenes previas, los estudios previos, ¿no? O sea, hay que intentar rascar al máximo de información. Es más fácil pinchar, ¿no? Pero a veces, si preguntas a la mujer y te dice, no, es que yo tengo estudios previos, que no sé qué, pues bueno, intentar un poquito apurar. O sea, yo pienso que no, o sea, y yo personalmente soy muy intervencionista, ¿eh? Pero entiendo que tenemos que intentar apurar todo lo que podamos, ¿no? Igual que tenemos, pues, tenemos armónicos, tenemos Doppler, tenemos elastografía, estudios previos, contexto clínico de la paciente, o sea, yo pienso que antes de biopsiar, aunque lo tengamos fácil, hay que intentar apurar todas las demás opciones. Del mismo modo también que tampoco soy partidario de
empezar con esos controles, ¿no? Que no se acaban nunca de lesiones que dices, pues esto no es nada, ¿sabes? A lo mejor no es necesario, ¿no? O sea, o dejas de controlar y ante la duda, pues mira, pues si conviene pinchas y ya te olvidas del caso. A veces es más fácil, ¿no? Entonces, a ver, es difícil buscar ese equilibrio, ¿no? Pero tenemos que intentar ir a por él. Y el tema de la inteligencia artificial yo creo que es muy complejo en estas lesiones, precisamente por eso, por todo ese contexto asociado que la máquina no lo conoce. La máquina solo conoce una imagen, ¿no? Y en cambio, si nosotros tenemos más información, pues yo pienso que es un punto a favor nuestro, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto la inteligencia artificial nos va a ayudar demasiado en esto. Ojalá, pero no ¿Y vosotros, tengo mis dudas. buenos días. ¿Vosotros estáis trabajando con inteligencia artificial con el Collos? ¿Estáis trabajando ya? ¿O alguno de los panelistas o Verónica en su hospital está trabajando ya con inteligencia artificial? ¿Tenéis resultados? En ecografía Nosotros nosotros no. no. Vosotros no. Vale. Yo creo que, perdona, yo creo que sí que hay grupos, bueno, nosotros nos han presentado algún software. Yo creo que podría ser útil, es decir, yo creo que sería una herramienta más, ¿no? Y que nos podrías decir la probabilidad, como estamos utilizando, como se está utilizando en el cribado, ¿no? Y te podría marcar la probabilidad de que esa lesión evitaras, ¿no? Que la probabilidad fuera bajísima y poder evitar. Yo sé que hay grupos, ¿no? A nivel no sé, no recuerdo ahora el grupo, pero que sí que la están utilizando. Y yo creo que sería una herramienta más, ¿no? Para ver si en esas lesiones probablemente benignas se podría dar tanto el seguimiento, que es molesto, como la biopsia. De todas maneras, te puedes encontrarte lesiones. Por eso te digo que es tan importante el contexto clínico, ¿no? Por ejemplo, una lesión claramente benigna, un típico fibroadenoma en una mujer braca, pues la verdad es que ya te puede decir la inteligencia artificial o la Lasto o el modo B que es un fibroadenoma, ¿no? Tú lo vas a acabar pinchando, ¿no? Entonces, Sí. eso, yo creo que es importante tener todo el conjunto, ¿no? El Sí, conjunto sí, sí, de... estoy de acuerdo contigo, Sergi, pero todos sabemos que a pesar de correlacionar con las pruebas previas, como en el caso que ha presentado la doctora Martín, ¿no? Un caso en el que una paciente tenía un antecedente de cáncer operada y que aparece una pequeña lesión hipogénica, lo correlacionas con la mamografía, crees que es una necrosis grasa, que creo que en este caso pues, se puede haber evitado la biopsia, y se hace biopsia y se hacen 2 biopsias. Quiero decir que es cierto que es importantísimo correlacionarlo con la clínica, con el contexto clínico, con las pruebas. Es muy importante correlacionarlo con pruebas previas si tenía. Y a pesar de todo esto, muchas veces acabamos haciendo biopsia, ¿no? Porque tienes esa duda, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos el problema, insisto, el problema de las lesiones BRAF3, ¿no? Que si preguntáramos a todos los radiólogos en sus centros, protocolizar eso es difícil, ¿no? Así como tenemos muy claro cuando hay una lesión sospechosa que la tenemos que biopsiar, ¿no? Los BRAF4, pero en ese BRAF3 ahí hay unos grises, ¿no? Que realmente son muy variables, ¿no? Y que, ya digo, los ejemplos que ha presentado la doctora Martín, pues algunas veces los biopsias, incluso en patología benigna, en patología del hombre, ¿no? O sea que, excepto las ginecomastias, ¿no? Pues bueno, muchas veces esos nódulos sólidos acaban pinchando, ¿no? Quiero decir que ahí tenemos un debate, ¿no? En qué hacer en estas lesiones. ¿Qué hacéis en el hombre? ¿Cómo empezáis con qué criterios seguís para hacer mamografía o ecografía? Nosotros preferimos hacer primero mamografía, la verdad. Es porque, bueno, si ves que es una clara ginecomastia, ¿no? Esos 3 patrones que ha descrito la doctora Martín, realmente nosotros ya no hacemos ecografía, porque la ecografía te puede complicar, ¿no? La ecografía, la ginecomastia puede dar unas imágenes sólidas un poquito raras. Evidentemente, si es una lesión sólida excéntrica al pezón, que no es simétrica, normalmente las biopsiamos, sí. Y una situación como la lactancia, por ejemplo, ¿qué hacéis? Porque de ahí podemos biopsiar, pero tenemos el riesgo de la fístula láctea también, ¿no? Que le vamos a obligar a la paciente a dejar la lactancia. ¿Vosotros cómo manejáis las lesiones sólidas en las mujeres lactantes? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros correlacionamos realmente, a veces incluso hacemos mamografía, hacemos mamografía y vemos si tiene ese componente de densidad agua-grasa, si vemos que es un galactocele, sí, pero si es una lesión sólida,
Normalmente nosotros biopsiamos, A pesar del riesgo de la fístula láctea, a ¿no? O sea, pesar del riesgo, porque también es un contexto, Y yo pienso que el sí, riesgo es mínimo, ¿no? El de una fístula sí. láctea. De todas maneras, ante un probable adenoma de la lactancia, yo prefiero hacer un seguimiento que no biopsiarlo. No, y es claramente un adenoma que lo veas Porque muy muchas claro, sí, veces pero son adenomas y tan solo en caso de duda, biopsia. sí. Vale. Y otra cosa que he visto, ¿no? A la doctora Martina Verónica le preguntaría qué indicaciones tenéis y cómo realizáis el procedimiento de esclerosis con etanol y povidona ionada de esos seromas que supongo Ah, será que sí. resisten. ¿Cómo Mm, lo hacéis esto? ¿Cómo hacéis el procedimiento? Bueno, en nuestro hospital lo hemos introducido hace poco, ya tenemos como unos 3 casos, que hace poco hizo una sesión también una compañera que supongo que estará aquí subida a la plataforma, Marta Mazuque hizo una sesión. em, y lo que se hace es meter la povidona iodada, dejar a la paciente un rato moviendo para que se distribuya y después realizar la extracción. Y se repite en varias sesiones. ¿Cuánta cantidad? Primero se vacía. Sí, a ver. Primero se vacía, Verónica? Se vacía el seroma, se quita todo el volumen del seroma y se divide por dos. Y la cantidad dividida por dos es la cantidad que le inyectamos de povidona iodada al 10%. ¿Y ha Y sido después, efectiva? sí. ¿Ha sido efectiva en estos casos? O sea, ¿ha desaparecido? Nosotros hemos hecho ya cuatro y sí que han acabado siendo efectivos, pero hemos tenido que repetir el procedimiento en varias ocasiones. Ujú. Normalmente hacemos controles a la semana, cuesta de que resuelvan en las primeras sesiones y en algún caso hemos tenido que hacer 5 o 6 sesiones hasta colapsarlo totalmente. Pero al final siempre se colapsan, ¿eh? Si Ujú. vas repitiéndolo y tienes paciencia. Tampoco tenemos muchos casos, Porque a lo hemos mejor se hecho resuelven, ¿no? A lo 4. mejor se autorresuelven con todo este tiempo. Bueno, claro, no, es que solo hemos hecho los seromas que son persistentes. Hemos intentado primero vaciándolos sin escleroterapia. Los que son recurrentes, que llevan unos cuantos meses recidivando y que no resuelven solos. Ujú. Solo hemos hecho estos. Pues Mm. no sé si teníais alguna duda más. Veo que entre el público no hay ninguna otra pregunta. Diego, si quieres hacer Sí, bueno, una conclusión sí, para bueno, muchas acabar. gracias a todos, sobre todo a Verónica Martín, nuestra R2, que ha hecho una excelente sesión. Gracias por el debate. También estaba pensando que a lo mejor, como parte intervencionista, la ansiedad de las mujeres cuando vienen con un bulto hace también que cuesta convencer de que sea una lesión benigna y al final también podemos optar por biopsiar más a otras, cosas que a lo mejor no biopsiarías, pero que las pacientes pues se ponen intensas y al final decides biopsiar. Por ahí a lo mejor a veces también nos pasa a nosotros cosas que hacemos, pero un poquito para bajar la ansiedad tuya y la de la paciente. Pues nada, Verónica nos ha repasado un poquito los criterios de benignidad por eco y luego nos ha hecho un repaso educacional de todas las lesiones y como conclusión, un poquito viendo el debate, la verdad que no es fácil siempre, ¿no? El qué hacer con el BIRRAS 3, que ha sido un poquito, y a ver si le podemos sacar jugo a la inteligencia artificial, que bueno, que es una herramienta más, espero que nunca nos sustituya, pero ahí está, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Muchas Muchas gracias Muy gracias. a bien, todos gracias. y Que felicidades, vaya muy Verónica. bien. Felicidades. Felicidades, Verónica, buena presentación. Gracias. Adiós. Felicidades. Adeu. Adeu a tots. Adiós.